Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 20. Cuando usted ya lo haya encontrado, declara un glorioso amén. ¿Esperamos otros amenes? Gloria a Dios. Entonces leamos todos juntos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Oramos, Padre Divino. Te damos gracias, Señor, una vez más, y lo haremos siempre, Señor, que tú nos permitas poder pronunciar palabra, poder pensar, poder sentir, Señor. Queremos siempre alabarte, darte las gracias en el nombre de Jesús, porque realmente eres un Dios de misericordia, que siendo como somos, Señor, sigues estando presto a cuidarnos, a protegernos, a bendecirnos. Gracias, Señor, porque aún siempre tienes una palabra para darnos esa nueva formación. Todo, Señor, para tu honra y tu gloria y para nuestra bendición. Háblanos en esta hora a la mente y al corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Hermanos, es importante no perder de vista cuál es el mensaje central de la carta a los romanos. ¿Y cuál es ese mensaje central de la carta a los romanos? Que de manera literal aún no lo hemos visto, pero llegaremos a ello y nos adelantamos para entender qué es lo que nos está dando a conocer nuestro Dios Todopoderoso a través de Pablo. ¿Cuál es el mensaje? La justificación del hombre, la justificación del ser humano. ¿Cuántas personas a través de todos los tiempos se autojustifican? Es decir, dan por bueno lo que hacen, y cuando declaramos dar por bueno, lo dan o lo hacen o lo declaran bueno delante de los ojos de Dios. A estas alturas toda la humanidad sabe que un día va a morir. Y muchas personas siguen sosteniendo, siguen creyendo que hay un cielo, y amén, porque así es. Ya conocen, ya han oído de que también hay un castigo eterno y que la Biblia lo llama infierno. Muchas de estas personas
que no profesan abiertamente ser creyentes en Cristo Jesús, declaran que cuando ese momento llegue de dejar esta vida terrenal, ellos van a ir al cielo, porque han hecho cosas buenas delante de Dios. Y esas cosas buenas que ellos o ellas han hecho es que de alguna manera le han servido a su prójimo, como darle una moneda, como prestarle cualquier ayuda física, material, ¿sí? Algunas espirituales, como un cristiano puede decir: yo quiero hacer algo por usted, voy a orar por usted, ¿sí? Como darle un plato de comida a una persona. Hace un tiempo, evangelizando en la zona del Desvío a Santiago Texacuango, más puntualmente sobre la calle que va a el lago de Ilopango por el lado de Asino, abordamos a una señorita y le decimos: queremos hablarle de nuestro Señor Jesucristo. Ella dijo: gracias, yo conozco quién es Cristo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, permítame hacerle una pregunta. Usted sabe que todos los seres humanos un día vamos a morir físicamente. Cuando usted muera, ¿a dónde irá su alma? Al cielo, me dijo. Qué bueno que tiene esa seguridad, pero ¿en qué basa usted esa seguridad de que va a ir al cielo? En que hacemos buenas obras, me dijo. Así. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Yo me congrego en la parroquia tal, y ahí, me dijo, trabajo, me dijo, en un ministerio donde hacemos comida para los ancianitos, les damos de comer. Qué bueno. ¿Esas son buenas obras? Sí, me dijo, son buenas obras. Pero usted no declara que Jesucristo es el Señor. Usted cree en todo lo que enseña la Iglesia Católica. Es que esa es la religión verdadera. Entonces usted se va a ir al cielo porque usted prepara comida para los ancianitos, ¿sí? Mire, lamento decirle esto, pero eso que usted cree que está correcto, es incorrecto. Porque la Biblia enseña que la justificación del hombre no es por las obras, no es por los hechos, sino que es por la fe. ¿Y por qué por las obras un hombre no se va a justificar? Antes de Cristo, ponga atención, antes de Cristo, el hombre no podía justificarse por las obras porque estaba contemplada en las Sagradas Escrituras, o estaba contemplado en las Santas Escrituras todas aquellas cosas que había de observar el ser humano para estar a cuentas con Dios. Y cuando hoy estudiamos la Biblia y de manera más enfática, aquellos que se dicen teólogos resumen, buscan cuántos son los mandamientos que el Señor pedía o ponía al conocimiento de la humanidad que debían de cumplir para estar en gracia con Él, solamente eran 613 mandamientos. ¿Cuándo el hombre iba a poder cumplirlos? Ahora mismo, después, cuando el Señor allá en el monte Horeb, en el Sinaí, resumió esos 613 en 10, aún así el hombre no podía cumplirlos. ¿Sí? No podía justificarse. Entonces, ¿y por qué no puede el hombre justificarse? Porque desde su nacimiento el hombre viene con el pecado de Adán, la herencia de Adán.
Por ahí decía un comentarista que los niños nacen puros. Y daba un versículo de Mateo 18 donde dice que de los que son como los niños es el reino de los cielos. Ojo con esto. Si la Biblia nos enseña, cuando vamos a llegar más adelante, Romanos 5:12, que por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado pasó la muerte a todos los hombres. Y un ser humano, desde que es engendrado en el vientre de la mamá, es un nuevo ser. El hombre no es otra cosa que un ser humano. El pecado viene en la sangre, desde ahí es un pecador. Que si ese niño, que si ese nuevo pecador muere siendo un niño, un bebé inocente, sí, ciertamente enseña la palabra que estos niños se van al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos niños no son conscientes del pecado. Ellos nunca quisieron ser pecadores. Es lo que se conoce como el pecado imputado. Les fue impuesto sin que ellos lo quisieran. Y nuestro Dios, que es tan justo, que quiere decir que es tan correcto, no los va a condenar cuando ellos son inocentes del pecado con que nacen. Pero si nacen pecadores, y esa medida de su crecimiento físico, que asimismo el pecado se va potenciando en el hombre. Y ese pecado potenciándose en el ser humano inclina al ser humano a hacer solo lo malo delante de los ojos de Dios. Lo dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 6. Si gusta, acompáñenme a leerlo. ¿Qué es lo que dice la palabra en Génesis capítulo 6? Veamos qué dice la palabra en el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Oiga esto, todos los primeros hombres, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hoy mismo, mucha gente que se jacta de hacer buenas obras, anótelo para que lea en su casa Génesis 6:5, ¿sí? Lo hace realmente porque realmente es tan bueno y lo hace tratando de que su mano izquierda no sepa lo que ha hecho la derecha. No, busca un reconocimiento, busca una autosatisfacción. Hoy mismo le decía en la mañana a mi esposa, ¿te das cuenta cómo los hombres se jactan de ser buenos o de hacer cosas buenas en beneficio de la humanidad? Pero lo que están haciendo son buscando intereses personales. Y poníamos lo magno, el gobierno. El gobierno está haciendo campañas para evitar accidentes de tránsito. Están buscando cómo no hayan más muertes. Qué bueno, ¿verdad? Cómo se preocupan. Estos gobernantes sí son buenos. No, no se engañe. Lo que sucede es que en cada accidente o en cada muerte le cuesta mucha plata al gobierno. Esta misma semana salía una noticia de que cada automovilista, cada motociclista accidentado le costaba al gobierno entre $2,000 y $20,000, y por eso ya no hayan cómo hacer.
¿Es la preocupación por el ser humano que no se vaya a descaer? ¿O es que están cuidando su bolsillo? Es lo segundo. Por eso, por las obras, ningún ser humano puede justificarse delante de Dios. Ningún ser humano. Pablo, en su carta a los romanos, ha expresado que los gentiles, vámonos al contexto, en aquel momento en que él escribe su carta, eran pecadores, idólatras. ¿Y quiénes eran los gentiles? Todos los que no pertenecían al pueblo de Israel. Pero que asimismo los judíos, que era el resto del pueblo de Israel, eran pecadores, que aún teniendo el privilegio de conocer la palabra de Dios para sus vidas, seguían siendo pecadores. ¿Sí? Que de nada les servía para ser justificados delante de Dios el jactarse de que ellos eran los depositarios de su palabra. Entonces concluye Pablo en su carta, en el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? La expresión está ambigua en esta versión que tenemos en nuestras manos, la Reina Valera 1960. Porque cuando expresa Pablo que pues somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ponga atención, ¿quiénes son nosotros? ¿Quiénes son ese nosotros? Pareciera que está hablando, y tiene toda validez, a los creyentes. Porque dice que ya acusaron a gentiles y a judíos. Ninguno de los dos conformaba la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, cuando venimos a una versión diferente, que es la Nueva Versión Internacional, aquí aclara que está dándole continuidad a lo que estaba observando de los judíos. Es decir, se está refiriendo a los judíos. Dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? ¿Y por qué está concluyendo Pablo de esta manera? ¿Y por qué dice en la Reina Valera, ¿por qué somos nosotros? Porque Pablo era judío. Porque Pablo era de la tribu de Benjamín. Pero era un israelita hoy convertido a Cristo Jesús. Pero él está complementando toda su referencia a los judíos, porque los judíos se jactaban de que por tener la ley o el conocimiento de la ley, ellos eran justos delante de Dios. A nuestro Señor Jesucristo le dijeron, ellos se jactaron de que ellos estaban bien delante de Dios porque eran hijos de su padre Abraham. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Si fueran hijos de vuestro padre Abraham, las obras de Abraham harían. Ustedes son hijos, le dijo a los judíos, a los que conocían la ley, a los que se jactaban de conocer y de estar en gracia con Dios. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Eso se los expresó el Señor Jesús. También les dijo a través de Juan, sepulcros blanqueados. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Que hay dentro de un sepulcro. Por fuera se pinta bien bonita la fachada, pero por dentro todo está podrido. Y así Dios compara al ser humano de manera especial a aquel que se jacta de conocer de Dios.
¿Y eso qué es lo que trae consigo? Una doble condenación. Porque conociendo la verdad de Dios, no vive por la verdad, sino que sigue la mentira. Entonces dice Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Quiénes nosotros? Los judíos, porque conocemos la ley. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. Pablo recurre a la escritura de ese momento. ¿Y cuál era la escritura de ese momento? La ley, los profetas, los salmos, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Pablo no declaró por él mismo, Pablo se apoyó en lo que la palabra dice, como está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? Que no hay justo ni a uno. ¿Y qué significa la palabra justo? Correcto delante de Dios. El único justo desde siempre y hasta siempre ha sido, fue y es nuestro Señor Jesucristo, sin pecado. Pero los seres humanos no hay ni uno. Dije, antes de Cristo, por la ley nadie se podía justificar. Los judíos se jactaban de que conocían la ley, pero mire lo que dice el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nuestro pastor general, el doctor Edgar López Bertrán, mencionaba una analogía, un símil muy bonito, muy interesante acerca de lo que era la ley o de lo que significó la ley. ¿Y qué significó? Un espejo. ¿Qué es lo que hace un espejo? Mostrarte tal cual eres. Así nomás yo no puedo ver todo lo guapo que soy. ¿Cuántos dicen amén? No es hasta que me voy al frente del espejo y digo, wow, qué lindo me hizo el Señor. Gloria a Dios. Amén o no amén. Si tengo un defecto, no es hasta que me veo en el espejo. Los judíos se jactaban que por la ley estaban en gracia con el Señor, pero dice que la ley no era para justificar al hombre, era ese espejo, era para darle a conocer al hombre cuán pecador era. Está conmigo. Miren, léalo conmigo el versículo 20. Ya que por las obras de la ley, es decir, por hacer todo lo que la ley pedía, ningún ser humano será justificado delante de él. Primero, no podía cumplir todos los mandamientos escritos en la ley. Ponga atención, pero para este momento en que Pablo está escribiendo la palabra del Señor, ahora, aunque un hombre, aunque hubiese un ser humano que pudiera cumplir a cabalidad todos esos mandamientos, aún no le sirven delante de Dios. ¿Por qué? Porque su justificación solo se alcanza por creer que el que entregó su vida en la cruz del Calvario es Cristo Jesús, Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios. Por las obras, por los hechos, por todo lo mejor que el hombre y la mujer hagan en esta tierra, de nada le sirve delante de Dios si no es porque Dios Todopoderoso a través de Cristo pagó por nuestros pecados. Y el hombre justificado, que no es otra cosa que declarado limpio, puro y perfecto delante de Dios, en nuestra vida terrenal seguimos siendo torcidos, seguimos siendo palos de guayaba. Ya les expliqué por qué el palo de guayaba, ¿va?
Si no tiene una rama que sea recta, todo quiebres y quiebres. Bueno, para que se entienda mejor, pues vaya, como que somos las curvas de Comalá, papá, o las de las vueltas de la San Patricio. Nada recto. Dios Todopoderoso justifica, es decir, declara limpio de pecado, puro, sin pecado, perfecto, correcto, delante de Él al ser humano por la fe en el Hijo de Dios. Entonces la ley no servía de nada. Hoy mismo traigamos lo que el Señor quiere decirlo a nosotros. Somos mejores nosotros los cristianos, muchos que nos jactamos delante de los inconversos, somos mejores que ellos. No, muchas veces nos hacemos ver peores que ellos, porque nosotros conocemos el orden que Dios ha establecido y espera para nosotros. Ya nos lo declaró y seguimos haciendo lo que no debemos hacer. El que no conoce, pues dice, mira, es que yo no sabía, ¿cierto? No tiene razón, sin embargo, no la tiene. Pastor, ¿qué está diciendo? Espero que se entienda esto. El que no dice ser creyente, o el que se declara un inconverso, podría decir hasta cierto punto que es válido que sus acciones sean de continuo al mal, porque está manejado por el pecado. Pero el creyente, el que tiene Biblia, el que la lee, el que se congrega, el que alaba, el que da gloria a Dios, si sigue haciendo las cosas mal, no puede ser justificado delante de Dios. Y ponga atención, y esa justificación, o no puede ser justificado delante de Dios por sus hechos, al creyente ya no le estorban para que Dios Todopoderoso le siga considerando un limpio y puro y perfecto delante de Él. ¿Está conmigo? Yo creo que ahí usted tendría que decir un tremendo ¡gloria a Dios! ¿Por qué? Porque nosotros somos malos y Él sigue siendo bueno. Somos, dice Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Traigámoslo nosotros, el Señor quiere que lo traigamos. ¿Somos mejor? ¿Quiénes nosotros que conocemos la palabra del Señor? ¿Somos mejores que los inconversos? En ninguna manera, no hay justo ni siquiera uno. Sí somos justos delante de Dios, porque por la fe Él nos ha justificado. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Pero nuestras acciones no tienen nada de justicia. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 11: no hay quien entienda. No hay quien entienda. ¿Y qué es lo que no va a entender? No hay quien busque a Dios. Estamos recibiendo la palabra, tenemos la palabra, pero seguimos como que si nunca la hubiéramos escuchado. Seguimos viviendo según nosotros, y nosotros es la carnalidad. No vivimos según el Espíritu. Esta palabra que tenemos de los versículos del 10 al 18, ponga atención, literalmente estaba siendo declarada al pueblo de Israel, y en su manera inicial fue declarada a través de los salmos. Porque el pueblo de Israel, siendo el pueblo escogido de Dios, era necio, era rebelde,
Dios les había declarado que no debiesen tener otro Dios, sino solo uno, porque uno solo era su Dios. Pero ellos lo conocían y se iban en pos de los Baales. Nosotros los creyentes, los cristianos evangélicos, tenemos la palabra que nos declara el Señor, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La oyen, la oímos, la escuchan, la escuchamos, la entendemos. Pero si te vi, no me acuerdo. Es más, se me olvidó tu nombre. ¿Alguien está escuchando? ¿Alguien está entendiendo esta palabra? No hay ni siquiera uno. No somos mejores con los inconversos. Conocemos la palabra de Dios. Oiga, y esto es lo que sí debemos de resaltar: la bondad de Dios. Porque nuestras acciones siendo injustas, nuestro Dios Todopoderoso ya nos declaró justos delante de Él. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. A pueblo de Israel lo escogió, pero él fue necio. Ese pueblo fue necio. No se podía declarar justo delante de Dios. Si Dios seguía declarando mi pueblo, era por su misericordia. Sí. Dice la palabra: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ya aburrimos los pastores con estarles, mire, anótese, oiga ahí, porque le voy a llamar. Ay, ya, que os diga. Un día me dijo alguien: mire, pastor, no se ha metido, me dijo. Si no puedo ir allá, vamos a llegar. Pues sí, pero es que usted no busca a Dios. Dios lo buscó a usted, buscó a su familia. ¿Por qué ahora no lo busca? ¿Por qué no entiende? Y se llena la boca de decir que es cristiano evangélico. No mienta, no se engañe, porque a Dios no lo vamos a engañar jamás. Él sabe que tenemos aquí adentro y aquí. Él sabe quién somos. Por eso no hay justo ni aún uno. No hay ninguno correcto. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice. Dije, todo esto está en los Salmos. Yo le puedo dar las citas. En el versículo 11 al 12, está en el Salmo 14, del 1 al 3, y aún en el 53, del 1 al 3. La palabra declarada del 13 y 14 está en el Salmo 5, versículo 9, y en el 140, versículo 3. En el versículo 14, donde dice: llena está su boca de maldiciones y de amargura, está en el Salmo 17. Y ponga atención a esta palabra. ¿Cuántos de nosotros somos cristianos? ¿Y cuántas veces en un momento de ira se nos ha salido una palabra que nunca hubiese salido de nuestra boca? El Señor nos pide que no maldigamos a nadie. ¿Y cuántas veces a usted se le ha escapado? En un momento de ira dice: mira, pero y la rabia que siente. Y mira, no me hable, que yo no. ¿Cómo lo voy a perdonar? Y nuestro Dios, nuestro Cristo Jesús, sí es el único justo, porque le arrancaron la barba, le pusieron una corona de espinas, lo escupieron, lo golpearon, le rompieron las palmas de las manos, le rompieron el pecho de los pies, lo clavaron en una cruz, lo humillaron, y desde la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la justicia de Dios, esa es la rectitud de Dios que en nosotros no se encuentra. ¿Por qué, pastor, si somos creyentes?
Porque seguimos siendo pecadores, porque tenemos la naturaleza de pecado en nosotros. Lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 7, lo que Pablo dice. ¿Sí? Mire cómo dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides, o sea, de serpientes, hay debajo de sus labios. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, allá nos decía que no, en Tito dice que no hablemos de las personas, usa una, no calumnien, dice. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado cosas que no tenemos la certeza o la seguridad de lo que estamos diciendo? Por allá había un muchacho que decía: mira, me quito esta oreja, si no. Y después dijeron: a ver a qué hora se la va a quitar, va, porque lo que dijo no era cierto. Y otro que decía que se quitaba otra cosa. Hoy va a caminar raro, decían, porque tiene que quitárselo, porque lo que está diciendo es mentira. ¿Está conmigo? ¿Sí? Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Cuánta gente que dice que es creyente está detenida en la cárcel por literalmente quitarle la vida a otra persona? Un miembro de nuestra iglesia central, ya bien mayor, bien entrado en años, accidentalmente, qué sé yo, pero se llenó de ira, le metió un par de balazos a su vecino por peleándose por el parqueo allá en la cima. ¿Se acuerdan? Y otros que lo han hecho queriendo. Ese fue sin querer queriendo, igual que el Chapulín Colorado. Pero también muchos de nosotros los creyentes somos asesinos de sentimientos. Matamos el ánimo de las personas porque declaramos promesas que nosotros mismos sabemos que no vamos a cumplir. Matamos las ilusiones. Amén o no. Y somos cristianos y vamos ahí a ofrecer lo que sabemos que no podemos. Asesinos. No hay justo, ni siquiera uno. Dice el versículo 15: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios, dice el 18, delante de sus ojos. Hoy nosotros no somos mejores que los inconversos. Nuestras acciones dejan mucho que desear. ¿Cómo nosotros vamos a decir que Dios está contento con nosotros por lo que hacemos? De ninguna manera. Entonces exaltemos la gracia y la misericordia de Dios, porque si hoy mismo estamos congregados como lo estamos en esta hora y en este lugar, es por la misericordia de Dios. Si muchos estamos sentados en una silla, en una iglesia, pensando cómo va el partido o cómo va la fulana de tal, no estamos en lo que estamos. El Señor sí sabe por qué estamos en la iglesia. Porque me trajeron a la fuerza, porque me prometieron que voy a comer, que vamos a ir al paseo. Él sabe. Él conoce, porque Él escudriña la mente y el corazón del ser humano. Tenemos entonces, iglesia, que alabar, que pedirle perdón a Dios, porque realmente a Él sí no lo podemos engañar. Y sabiendo Él quién somos, Él sigue declarándonos limpios, puros y perfectos delante del pastor. ¿Y cómo podemos entender esto? Con sus hijos. Usted sabe quiénes son sus hijos. ¿Amén o no amén? ¿Los va a denigrar delante de la sociedad terrenal? No. Para usted sus hijos, sean como sean quienes son sus hijos, su especial tesoro.
lo más lindo que usted tiene en la vida. Siendo como somos lo más lindo para Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Alábenlo, que Él vive. La honra y la gloria es para el Señor. Padre, te bendecimos. Padre, te damos gracias.